Estamos estudiando el Evangelio de San Juan los domingos por la mañana, capítulo 1. Vamos a leer nada más que 3 versículos, versículo 11, 12 y 13. Leo para ustedes, versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Oremos una vez más. Dios Todopoderoso, queremos una vez más llegar ante ti en oración para pedir tu bendición en este sermón, en esta palabra predicada y explicada, que tú, Señor, nos concedas a mí la capacidad y el denuedo para explicar correctamente tu palabra, y a los oyentes la edificación en la fe que es en Cristo, o la persuasión por el poder de tu Espíritu para venir a la luz que hay en Cristo, al conocimiento de la salvación, al Evangelio, el cual es poder de Dios para salvación. Pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estos son versículos muy conocidos, ya lo hemos leído en el sermón hace 15 días y he explicado brevemente. Ahora el propósito es poder detenernos allí y tratar de comprender bien qué significan estos textos y evitar que haya algún tipo de duda o sombra a la hora de comprender esta palabra de Dios. Si yo puedo trazar una meta hacia la cual quiero llevarlos, como dijo una vez un predicador, si usted saliera de este culto y está allí en el parqueo y se está a punto de ir a su casa y alguien que no vino a la iglesia le pregunta ahí en la acera, ¿de qué predicó el pastor? Usted podría resumir en una frase, podría decir cuál fue la enseñanza. Bueno, esa es mi meta, que usted pueda comprender qué es lo que significa recibir a Cristo, qué es lo que significa ser un hijo de Dios, qué significa ser engendrado de Dios. Entonces vamos a tratar de meternos en estos textos. Empezamos en el versículo 11. A lo suyo vino, en el contexto es Jesucristo viniendo a este mundo. El verbo, dice, era con Dios y era Dios. Versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La vida de Jesucristo no comenzó en la concepción virginal ni en su nacimiento físico, sino que Jesucristo existió desde la eternidad hasta la eternidad. Es Dios, es eterno, es creador, lo vimos, y es luz. Por eso leímos también en la introducción que la luz resplandece en las tinieblas. Cuando Jesús vino a este mundo, vino a alumbrar, porque Él es el dador de la vida. Y entendemos entonces que Él llegó a su pueblo, puntualmente al pueblo de Israel, el pueblo que Dios había escogido en el Antiguo Testamento desde la elección de Abraham, y de allí su descendencia. Haré de ti una nación grande y bendeciré a los que te bendijeren. Y sabemos que a lo largo de todo el Antiguo Testamento estaban ellos mirando hacia adelante
en la expectativa del cumplimiento de la promesa, esa bendición que venía de Dios para Abraham y que fue luego revelada paulatinamente con cada vez mayor luz y que tenía que ver con el Mesías, el que habría de venir, el que vendría a reinar, pero también el Salvador. Entonces dice el texto aquí que Él vino a lo suyo, a su pueblo, a su nación. Podemos entender en este sentido a cumplir su propósito. Pero luego dice, y los suyos no le recibieron. Recordemos entonces de que el pueblo judío, el pueblo de Israel, era el pueblo elegido de Dios. Y en un sentido, era el pueblo de Cristo, también por nacimiento. Entonces, no le recibieron. El pueblo judío no recibió a Jesucristo como debía recibirlo. ¿Y qué implica recibirlo? Porque estamos hablando de su venida a este mundo. Jesús nació. ¿Qué fue? ¿Que no lo agasajaron cuando Él nació? Bueno, quizás no hubo mucho agasajo de los propios judíos, ¿verdad? Algunos pastores, gente humilde allí del pueblo, fueron y se gozaron y se alegraron de la llegada del niño Jesús, y vinieron los magos de Oriente y trajeron presentes y le dieron alabanza, pero al poquito tiempo José y María tuvieron que salir con Jesús porque los gobernantes de allí buscaban su mal, querían liquidarlo, no querían tener competencia, no querían que haya otro rey. Pero pensemos puntualmente en el pueblo judío y ya tenemos que avanzar en el ministerio terrenal de Cristo y llegar al momento donde Él empieza a predicar. Y cuando Jesús empieza a predicar y a hacer buenas obras, podemos decir que mucha gente le seguía al Señor. Podemos decir que lo recibía en el sentido de escuchar sus palabras y buscar que sus obras les beneficiaran. Pero hubo un grupo bastante importante de la sociedad que le rechazó. Y principalmente eran aquellos que tenían autoridad en la sociedad hebrea, en el pueblo hebreo. Eran los religiosos, eran los escribas, los fariseos, los sacerdotes, personas que eran consideradas como el referente espiritual en la sociedad, devenido en una gran apostasía en ese tiempo, y obviamente ellos manifestaron desaprobación tanto de las palabras de Jesús como de las obras. Podríamos tan solo pensar en distintas situaciones. Cuando Jesús hablaba alguna palabra y ellos estaban buscando allí cómo poder atraparlo en alguna palabra para que dijese algo equivocado con el propósito de poder acusarlo, ¿verdad? Dinos, ¿es lícito dar tributo a César? ¿Verdad? Tentándolo allí con la moneda en su mano. Y así, numerosas oportunidades donde querían oír tan solo decir algo inapropiado. Cuando lo acusaron dijeron, Él es el que dice que iba a destruir el templo y en 3 días lo iba a reedificar. También sus obras. ¿Qué pasaba cuando el Señor sanaba? La gente del pueblo, los que lo recibían, se gozaban diciendo que había acontecido allí un milagro, pero los religiosos empezaban a apretar sus dientes y decían, sanó a un hombre en el día de reposo, oponiéndose al ministerio de Cristo. ¿Qué pasaba cuando el Señor iba allí con los discípulos y con las personas del pueblo, que muchos de ellos eran personas que estaban sumidos en una gran cantidad de pecados y necesitaban ayuda espiritual? Ellos estaban mirando quiénes eran esas personas para acusar a Jesús. Es comelón, es amigo de gente baja en este mundo, bebedor de vino. Y vea, ahí andan las rameras cerca de él. Eso es el rechazo a la persona y a la obra de Cristo. Entonces, cuando hablamos de que no le recibieron, no recibieron a Cristo, es que no estuvieron de acuerdo con su ministerio terrenal, no estuvieron de acuerdo
con lo que Jesús vino a hacer y a decir. ¿Y qué venía Jesús a hacer y a decir? Él venía a decir las palabras de Dios y a hacer las obras de Dios. No había una aprobación de Jesucristo como un siervo de Dios, como un enviado de Dios, como el ungido de Dios. Y ustedes saben que esa es la palabra, Cristo, el ungido, el Mesías, el enviado de Dios. Entonces estaban rechazando a Cristo como esa persona que calzaba en lo que las profecías decían, de que habría de venir un libertador, de que habría de venir un salvador, aquel que les iba a dar esperanza. Ellos esperaban otra cosa, quizás un líder político, alguien con renombre, alguien con riquezas, alguien con autoridad en la carne humana, no alguien del cual fluía en cada palabra, en cada obra, el Espíritu de Dios. Pensemos tan solo un momento, imaginarnos estar allí, caminando esas tierras, calles polvorientas de Jerusalén y oír a Cristo en alguna palabra, en alguna enseñanza, en alguna exhortación, en alguna reprensión, en la firmeza de decir: habéis hecho de esta casa de mi Padre, cueva de ladrones. O en dar palabras de vida eterna y de ánimo a aquellos que estaban en angustia y en necesidad. ¿Cuál sería su reacción, mi amigo, ante el ministerio de Jesucristo? Si usted estuviese caminando allí y lo viese a Él hacer esas buenas obras, ¿estaría de qué grupo? ¿Del grupo de aquellos que están diciendo: seguro que este es un engañador, vea lo que está haciendo, seguro que es un falso profeta, seguro que tiene alguna aspiración personal oculta allí? Esa era la posición de los religiosos, los que no le recibieron. O estaban aquellos en los cuales surgía esa llama de fe y de esperanza, y decían o pensaban para sí mismos: yo necesito a esa persona en mi vida, en mi alma. Yo necesito eso que Él da, esas palabras de vida eterna, esas palabras de esperanza, el perdón que Él está ofreciendo. También debemos advertir de que podían haber algunos que estuviesen entre aquellos que seguían a Jesús, que se alegrasen con los milagros de Jesús y que hasta pudiesen hablar bien de Jesús, pero estaban entre los que lo rechazaban. ¿Por qué estaban allí? Porque Jesús hace milagros y hay pan para comer. ¿Por qué estaban allí aquellos? Porque yo estoy enfermo y Jesús me puede sanar. ¿Pero realmente estás siguiendo a Jesús o estás buscando sus dádivas? ¿Estás buscando lo que Él puede dar para tu necesidad más importante? Pero ¿qué es lo que realmente quiere? No hay nada malo de que un necesitado de alimento reciba el alimento de Dios, o el que necesita salud reciba la salud de Dios. Pero ¿cuál es la búsqueda final? ¿Es que Dios te dé y están tus ojos sobre eso que te da? ¿O es que realmente estás buscando a Cristo para lo que Él quiere darte, más allá de lo que piensas que tú necesitas? Porque a muchos de ellos que llegaban a Cristo por una necesidad física o material, luego se daban cuenta también de una necesidad espiritual. Y entonces no oían quizás con más gozo: Cristo te ha sanado, que Cristo te ha salvado. Eso es mucho más importante. Tus pecados te son perdonados. Podía haber gente cercana a Jesús que en apariencia le recibieron, pero luego, cuando Jesús empezaba a ser firme con lo que implica ser un discípulo de Cristo, daban media vuelta y ya no le seguían más. Y eso pasa también hoy, ¿verdad? Puede haber personas que vienen a la iglesia, dicen que son cristianos, hablan muy bonito del Evangelio, pero pasa un tiempo y cuando empiezan a oír la palabra y a comprender lo que significa ser un discípulo de Cristo, como dice el Waze, recalculando y cambiando de dirección. Cualquiera que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por eso dice: muchos ya no le seguían. Algunas veces no comprendían lo que Él quería decir.
Él dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede ser mi discípulo. Eso es un horror para los judíos, comer sangre. Jamás. Entienda lo que significa. Si no es recibir la vida de Cristo en su vida, hacer lo propio, que la unión que hay entre Cristo y usted es tan profunda y tan cercana, usted no está entendiendo qué es ser un cristiano. Es así, a distancia, ¿sí? Allá la religión, ahí en ese local, en ese templo, pero acá mi vida personal. Eso no es ser un cristiano. Por eso Judas podía estar entre los que le recibieron, pero luego se manifestó que no le había recibido. Y esto es lo que pretende Juan aquí explicar. Cuando él dice, mas a todos los que le recibieron, no dice los que andaban con él, los que se identificaban como cristianos, los que asistieron a la ceremonia. No, entre las dos comas que siguen en el texto, dice los que creen en su nombre. Entonces, ¿quiénes fueron los que no le recibieron? No solamente los religiosos. Fueron muchas personas los que no le recibieron, los que le rechazaron. Todos los incrédulos, aun aquellos que dijeron ser creyentes por cierto tiempo, pero en realidad no lo eran. ¿Y quiénes son los que le recibieron? Son los creyentes, son los verdaderos discípulos de Cristo, es la iglesia del Señor. Ahora vea cómo se malentiende la Escritura, mis hermanos y mis amigos, que en estos últimos, podemos decir 50 años, cuando decimos quiénes son los que le recibieron, la gente cree que es hacer una oración. ¿Y qué tiene que ver hacer una oración con lo que acabamos de meditar? Nada, exactamente nada. Usted hizo la oración para recibir a Cristo en su corazón. Sí, bueno, este texto no habla de ninguna oración. No se confunda. Si usted le dijeron que usted podía ser salvo porque recita una oración o hace una oración para recibir a Cristo en su corazón, eso no sale de la Biblia. No tenemos ninguna conversión donde una persona hace una oración para recibir a Cristo en su corazón. No. Quizás en el momento que se empezó a usar esa frase, podía tener una buena intención de querer explicar lo que significa creer. Pero hoy en día es una gran confusión, porque muchas personas piensan que hay que hacer una oración para recibir a Jesús en el corazón, como si yo soy el que tomo a Jesús y lo meto en mi corazón. Y la salvación no es así. La salvación, creer no implica ni hacer una oración, ni ningún esfuerzo humano, es exactamente el ejercicio de la fe como lo meditábamos en la escuela dominical. Creer, ¿qué es creer? Es tener fe. ¿Y fe verdadera? ¿Qué es la fe verdadera? Es esa fe que viene acompañada de arrepentimiento de mis pecados y de la confianza única y exclusiva en lo que Él es y ha hecho. Entonces no puedo creer en Cristo sin creer quién es Cristo, sin creer quién soy yo y mi necesidad de perdón para poder entender quién es Él y qué es lo que Él ha hecho por mí. Inevitablemente, cuando alguien cree en el Señor Jesucristo, lo natural es que ore y que le diga: Señor, sálvame, Señor, perdona mis pecados, Señor, creo en ti. Pero no es la oración lo que le va a salvar, sino la gracia de Dios, la obra de Cristo. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, note con atención esta palabra, les dio potestad, el poder. Potestad es poder o capacidad. Entonces es importante esto, es una capacidad dada, no innata. La gente piensa que puede hacerse a sí mismo hijo de Dios. Pero aquí dice que les dio el poder, la potestad, no de hacerse, sino de ser hechos. Aún la gramática es importante para entender la teología. No es lo mismo hacerse que ser hecho. ¿Qué idea trae a su mente? Ser hecho. No es lo mismo que yo me haga
o que sea hecho, ¿verdad? Otra frase es impersonal, no es que yo me hago a mí mismo, no. Si fuera que yo hago una oración y me hago hijo de Dios, dice, bueno, para que los que le recibieron por su propio poder se hagan hijo de Dios. No es así. Les dio el poder o la capacidad de ser hechos hijos de Dios. No nos hicimos a nosotros mismos hijos de Dios si somos verdaderos creyentes, sino que aquellos que son hijos de Dios fueron hechos hijos de Dios. Y si hay un incrédulo, debe entender de que no es un hijo de Dios, y ahora vamos a avanzar más en eso. Pero en este punto lo que debe pensar es, ¿cómo puedo ser hecho un hijo de Dios? No cómo puedo hacerme a mí mismo un hijo de Dios. Y aquí es donde debemos considerar otra doctrina bíblica sumamente importante. Los seres humanos fuimos creados, o vamos a referirnos específicamente a Adán, fue creado en inocencia. Adán y Eva fueron creados en inocencia. No habían pecado. Podemos decir que estaban en un estado de perfección. Dice, Dios hizo al hombre bueno, dice un texto, pero ellos eligieron muchos males. Y esta es la idea. Adán, que tenía una voluntad mutable, pero hasta ese momento sin pecado, eligió pecar. Comieron del fruto que no debían comer y pecó. Y nos dice la Escritura que ese pecado se pasó a todos los hombres, y no solamente el pecado, sino también las consecuencias del pecado. Y una de las consecuencias fue la muerte espiritual. Los seres humanos no nacemos con vida espiritual, sino que nacemos en el estado que hemos heredado de Adán, de nuestro primer padre. Nacemos en un estado caído, lo que se habla del pecado, el pecado heredado, ¿verdad? El pecado original. No somos hijos de Dios por naturaleza. Somos todos creación de Dios, pero no somos hijos de Dios de forma natural. Y esta es una gran confusión en el mundo de hoy, porque la gente, con ese propósito de querer unir y generar esa idea de que no hay diferencias, dice, no importa cuál sea su religión, todos somos hijos de Dios. Y eso es una gran mentira. No somos hijos de Dios, todos. Es verdad que todos somos creación de Dios, no importa su religión, su credo, su origen, su idioma. Todos fuimos creados por Dios, pertenecemos al mundo que Dios ha hecho, y debemos entender esto. Dios no solo creó las cosas, sino que Él también determinó los medios por el cual las cosas se reproducen. Entonces, en un sentido también nosotros somos creación de Dios. Decía David, ¿verdad? Que él fue formado, ¿verdad? En el vientre de su madre, dice, mi embrión vieron tus ojos. Obviamente es Dios en un sentido creando, pero es Dios también el que ha determinado los medios por el cual las cosas suceden, ¿verdad? Obviamente una semilla que es plantada en una buena tierra va a desarrollarse y crecer. Hay un medio natural que es parte de lo que Dios ha determinado. Ahora, cuando estudiamos este texto, esta frase en la Biblia, hijos de Dios, no se usa en la Biblia como una descripción de todos los seres creados. Se usa en el Antiguo Testamento especialmente de ángeles, los hijos de Dios. Cuando habla de los hijos de Dios, es referencia a los ángeles. Por ejemplo, en el libro de Job, uno de los libros más antiguos de la Biblia, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y era una referencia a los seres angélicos. Cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos que esta frase aparece también en referencia a Israel como el pueblo de Dios. Y en este sentido él dice que era el pueblo que él había formado.
Isaías 45:11 dice: así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Ahí está refiriéndose al pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento se usa de manera especial para aquellos que tienen vida espiritual. Entonces es importante que hayan entendido la primera parte, que es la descripción del estado del hombre, muerto espiritualmente, para comprender ahora esta idea de que Dios es el que da vida espiritual. Por ejemplo, se usa en el Sermón del Monte cuando dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y aquí pacificadores no es una persona que es pacífica en este mundo y no quiere tener problemas con nadie. No, es alguien que ha comprendido la necesidad de tener paz con Dios. El Sermón del Monte habla de las características de aquellos que pertenecen al reino de Dios. Entonces, si usted se da cuenta que es enemigo de Dios por causa de sus propios pecados y quiere tener paz con Dios, usted es alguien que quiere hacer la paz. Y para hacer la paz con Dios hay que levantar la bandera blanca, ¿verdad?, de rendición, sabiendo de que Él es el que tiene razón y yo soy el que está equivocado. Entonces, bienaventurados los pacificadores, porque son o serán llamados hijos de Dios. ¿Ha hecho usted paces con Dios? Entonces usted puede confiar de que es un hijo de Dios. Pero si usted no se ha reconciliado con Dios, entonces más bien debe temblar, porque si no ha hecho la paz, es un enemigo de Dios. También se utiliza esta frase en relación a aquellos santos luego de la resurrección. Dice Lucas 20:36, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces la idea aquí es de que el creyente, luego de morir, aún va a resucitar y va a estar con Dios en la eternidad. Esta es una esperanza que tenemos los creyentes, de estar en la eternidad, aún con cuerpos resucitados. Y somos llamados en esa descripción hijos de Dios. Pero si seguimos buscando más de esta frase en el Nuevo Testamento, vamos a ver que cada vez más es una referencia a seres espirituales, específicamente de los creyentes, de la iglesia de Cristo, de los que pertenecen al pueblo de Dios. Por ejemplo, acompáñenme a Romanos capítulo 8. Sus Biblias, Romanos 8, 14. Y vamos a ver, hermanos, a partir de ahora, características de aquellos que son hijos de Dios. Y créanme que esto es bien importante. Si usted es un hijo de Dios o una hija de Dios, debe ver estas características en su propia vida. Y si no las ve, luz roja bien grande, tenga cuidado, esté atento a la palabra, es necesario que se dé cuenta el peligroso estado en el que se encuentra. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Una evidencia de que hay un hijo de Dios en este mundo es que el Espíritu de Dios, que dice ha derramado abundantemente sobre nosotros, obra en el creyente guiándolo. ¿Qué significa que lo guía? Que le muestra el camino por donde debe andar. Y esta guía siempre va a ser acorde a la palabra de Dios. Por eso, cuando hablamos de la Biblia, ¿verdad?, y decíamos que esta guía nunca va a venir por ninguna otra revelación que no sea la palabra de Dios, porque el Espíritu de Dios va de la mano de obrar con la palabra de Dios, no hay contradicción, ¿verdad? Entonces el Espíritu de Dios va a guiar a sus hijos, a los hijos de Dios, conforme a la palabra.
Y usted va a dar sus pasos en su vida y va a saber cuando se está yendo en una dirección equivocada, porque el Espíritu de Dios le está mostrando que esa dirección es equivocada. Ahora, el ser humano en su estado natural no regenerado también puede tener algún grado de conciencia de lo que es correcto o incorrecto, ¿verdad? Lo que algunos llaman como ese presentimiento, ¿verdad? O esa intuición. Y debemos diferenciar lo que es una intuición natural del Espíritu. El Espíritu de Dios es una persona habitando en el creyente. No es su intuición. Es el Espíritu de Dios que dice, eso es pecado, eso es correcto, esa dirección es apropiada. Y la Biblia nos dice que si nosotros podemos, por nuestra desobediencia y por nuestra rebeldía, podemos rechazar la obra del Espíritu de Dios. Podemos apagar al Espíritu, dice. Podemos entristecerlo. Para que se entristezca tiene que ser una persona, ¿verdad? Usted hace algo que entristece a su esposo o a su esposa, ¿verdad? Usted sabe que está mal. Bueno, si usted hace algo que entristece el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios se lo va a mostrar. Y no puede vivir en completa choque con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios lo reclama usted para Dios. Dice que por su Espíritu que ha hecho morar en nosotros, Él nos cela. Somos pertenencia de Dios. Entonces, primera evaluación, ¿te guía el Espíritu de Dios? Esa guía es acorde a la palabra de Dios. Versículo 16, Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y la pregunta entonces es, ¿cómo es esto de que el Espíritu da testimonio a mi espíritu? Porque alguien puede autoconvencerse, así yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? Pregunta. ¿Qué pone en evaluación para pensar soy un hijo de Dios? Es que voy a la iglesia, es que hago esto, es que hago lo otro. Bueno, lo que hay que ver es si hay fruto espiritual. Evidentemente ir a la iglesia es algo que ha de hacer un creyente, pero también hay gente que va a la iglesia y que no es creyente. Es que leo la Biblia. Un creyente va a leer la Biblia, pero hay gente que lee la Biblia y no es creyente. Entonces, ¿dónde se ha de manifestar el fruto del Espíritu de Dios? Y debemos recordar cómo es descrito el fruto del Espíritu de Dios en la palabra. Y dice que es un fruto con varias formas, ¿verdad? Como con varios lados. No es como una manzana, ¿verdad? Usted le da una manzana y es redondita. No, es un fruto que tiene varios lados, como esas esferas que han visto ustedes que utilizan para reflejar las luces, que tienen espejos rectos de un lado y del otro. Bueno, dice que el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Ahora, no son muchos frutos, es un fruto. Depende cuál es la luz que refleja. Puede ser que en ese momento usted está manifestando paciencia, en otro momento bondad, en otro momento amor, en otro momento templanza, en otro momento fe. Entonces usted debe tomar la palabra de Dios y pensar, ¿está el Espíritu dando testimonio a mi espíritu? ¿Cómo se evidencia? Porque ahora este arbolito, ya que habla de fruto, pensémoslo así, produce este fruto. Hay estas cosas en mi vida. Y no es que hay una, ahí dice, vea, yo soy súper bondadoso. ¿Qué persona más bondadosa? Vea, dice alguien, esa persona es tan bondadosa que seguro se ganó el cielo. Está mostrando una cara, la bondad, supuestamente la bondad. Pero capaz que una persona que nunca tiene paciencia, nunca tiene benignidad, nunca tiene templanza. Entonces piensa que toda la luz está en eso, es que es una persona súper dadivosa. Sí, fruto en abundancia. ¿Está el fruto del Espíritu Santo allí? Hay muchos frutos artificiales en este mundo. Y podemos
querer elevar esos frutos artificiales pensando así, el Espíritu de Dios está en este mundo, está en mi corazón, pero ¿hay fruto en todas estas cosas que dice la palabra de Dios? En otras palabras, el fruto del Espíritu de Dios es la manifestación del poder de Dios en su vida para que usted venza el pecado. Por eso una característica clave en los que son hijos de Dios y son nacidos de Dios es que el pecado ya no es más el señor de ellos. Se ha arrepentido de sus pecados para venir a Cristo, ha muerto a su antigua vida y confía en Cristo. Entonces el Espíritu de Dios produce ese fruto que antes se manifestaba en el fruto de la carne. ¿Cuál es el fruto de la carne? Aparece en la Biblia las listas: adulterio, fornicación, lascivia, envidias, borracheras, orgías, malas palabras, pleitos, celos, iras, disensiones. Esas es obras de la carne, fruto de la carne. Pero ahora, ¿qué muestra esta persona? Amor, gozo, paz, paciencia. El fruto del Espíritu de Dios. Entonces este cambio, antes era de esta manera, ahora sos de esta. Es el Espíritu dando testimonio diciendo, eres un hijo de Dios, porque si depende de ti, no habrías cambiado nunca eso. Seguirías allí esclavo de ese pecado, esclavo de ese mal carácter, esclavo de ese vicio, esclavo de esa inmoralidad. Pero ahora el Espíritu de Dios obra en ti y puedes tener victoria. Y si hay algo, hermanos, que es lo que genera más inseguridad, aún en la vida de un creyente, voy a decirlo así, porque muchos creyentes luchan con la inseguridad de salvación, es todavía estar tropezando en ciertos pecados. Usted se va a sentir inseguro, decir, ¿será que soy salvo? Porque si usted sigue tropezando, el espíritu va a estar entristecido, usted no está haciendo caso a Dios, usted no está andando como creyente, no está batallando, no se está apropiando de las herramientas que Dios le da para triunfar, y entonces usted va a confundirse, va a decir, ¿estoy allá en el mundo o estoy aquí y honro a Dios? Entonces el creyente en su contrición y en su dolor y en su arrepentimiento dice, Señor, si me has salvado, quiero ver el fruto de tu Espíritu dándome poder para vencer este pecado o aquel pecado. Quiero verlo. Cristianismo experimental, hermanos. En mi propia vida, este poder, demuéstrame este poder por tu Espíritu, de que he de cambiar, de que puedo cambiar. Porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, que son contados como descendientes. Y aquí este texto nos deja bien en claro que dijimos antes, ¿verdad?, que en algún momento era la nación de Israel, los descendientes de Abraham, pero ahora en el Nuevo Testamento este texto deja en claro que si es un hijo de Dios, es espiritual, porque era la fe en la promesa. Por esto es tan importante que comprendamos la fe y en relación con la ley. Leo para ustedes Gálatas 3:23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Vea, este texto lo pueden tomar y lo pueden despedazar si lo entienden mal. Alguien puede decir, ¿ves? Todos somos hijos de Dios, dice ahí. ¿Qué dice después? Por la fe en Cristo. ¿Ves? Todos somos hijos de Dios por la fe. Yo creo, tú crees, él cree, todos creemos. Lo conjugan perfecto el verbo. ¿Qué es creer para ti? Tu creer implica arrepentimiento. Tu creer implica un cambio de mente. Tu creer implica que vas a hablar de tu vida pasada
no gozándote y alegrándote de todo lo que has hecho, sino hasta con vergüenza de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas, te arrepientes y dice: el Señor me rescató, me cambió, no soy el mismo. Antes era ciego, ahora veo. Antes vivía de este modo en este mundo, amando este mundo, en los deleites del pecado. Ahora amo a Cristo y quiero honrarle y quiero servirle. Por eso es necesario la ley. La ley no salva a nadie, pero le muestra a la gente el camino que lo lleva hasta topar con cercas. No la puedes cumplir. No puedes justificarte por tus propias fuerzas. Necesitas un Salvador. Los hijos de Dios tienen un estándar de santidad expresado en su palabra. Dice Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y esta descripción significa irreprensible, inocente, sin tacha, hijos de Dios sin mancha. Somos la sal de este mundo, somos la luz o las luminares en este mundo, reflejando a Cristo. Y en este contexto es que el apóstol Pablo le dice a los filipenses: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, lo cual significa: estén ocupados por batallar y luchar por la santidad. Y en este texto aparece allí casi que como un sándwich, ¿verdad? En la parte de arriba dice: haced todo sin murmuraciones ni contiendas. En la parte de abajo dice: asidos de la palabra de vida. Y en el medio, ¿qué dice? Que debemos ser luz en este mundo. Tiene que tener paz con las personas que están alrededor. Tiene que vivir aferrado a la palabra de Dios. Tiene que ser luz en este mundo. Los hijos de Dios son descritos en la palabra en su relación con sus semejantes. Acompáñenme por favor a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Dice así la palabra de Dios: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y aquí da más luz todavía. Porque dice: usted es hijo de Dios, o si no, ¿de quién es hijo? Del diablo. Oh, qué fuerte eso. No hay término medio, ¿verdad? Jesús le dijo a los religiosos que lo acusaban: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque él es mentiroso y ustedes son mentirosos. Porque él es homicida y ustedes me quieren matar. Entonces, si alguien no es hijo de Dios y está esclavo en sus pecados, quizás la persona no lo sabe, pero es hijo espiritual del diablo. El Hijo de Dios dice allí que ama a su hermano y ama hacer justicia, o sea, lo sacamos por oposición. Dice: todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Todo aquel que hace justicia y ama a su hermano es de Dios. Primera Juan 5, capítulo 5, versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Ven entonces cómo la característica de la piedad, de la santidad, del amor a los hermanos, el rechazo al pecado, el hacer morir el pecado en nuestra propia vida, el ir en pos de la santidad, es tan importante en la descripción de un hijo de Dios? ¿Ven que no es solo hacer una oración? Decía: hice una oración. No, usted entiende lo que es creer en Cristo, arrepentirse de sus pecados. Si usted ha venido al Evangelio, ve en la palabra lo que es ser un hijo de Dios y ve el norte. ¿Qué es lo que Dios espera de usted? ¿Qué padre no quiere que su hijo lo represente bien? ¿Qué padre no está orgulloso si el hijo está bien portado en la escuela y obtiene sus diplomas
¿Y qué padre no está triste viendo a sus hijos andar en malos caminos, deshonrando su nombre? Y Dios es un Padre bondadoso, misericordioso, sabio, santo. ¿Usted cree que dejará Dios a sus hijos andar en rebeldía y no corregirlos, no instruirlos, no disciplinarlos? Pregúntese entonces usted, mi amigo, mi amiga, ¿calza mi vida en la descripción de un hijo de Dios? El pecador no arrepentido no es hijo de Dios. Dice la Biblia, es hijo de ira. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Efesios 2:1 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, los hijos del diablo son hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Vean esa palabra, esa frase, hijos de ira, hijos del diablo, hijos de desobediencia, por lo tanto hijos de ira, es decir, merecedores del castigo de la ira divina. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces aquí vamos a ver en la versión paulina la doctrina que Juan explica como el nuevo nacimiento. Juan va a hablar del nuevo nacimiento y el apóstol Pablo va a hablar más de la resurrección espiritual. Pero es la misma doctrina que la entendemos. Por un lado, Juan nos habla de quiénes son los hijos de Dios, quiénes son los engendrados de Dios. Y el apóstol Pablo nos va a decir que estábamos muertos en delitos y pecados y Dios nos dio vida con Cristo. Y pudiéramos hacer una diferencia entre engendrar y nacer. Ustedes saben la idea de engendrar, o el momento en que algo es engendrado, y el momento del nacimiento. Pero entendiéndolo desde la perspectiva, podemos pensarlo así, desde la perspectiva teológica, en este texto de San Juan nos habla de que Dios nos engendra, y desde la perspectiva de la experiencia humana, uno puede hablar del nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque la referencia al nuevo nacimiento es el momento en el que hay vida espiritual, y si hay vida espiritual hay arrepentimiento y hay fe y hay una comprensión de la obra de Cristo. ¿Qué vino a hacer Cristo? Vino a buscarme, para salvarme, para darme perdón de mis pecados. Pero no soy yo el que nací de nuevo por mis propios méritos, fue Dios obrando en mi vida y en mi corazón. Gálatas capítulo 4, versículo 4, leo para ustedes, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Somos hijos adoptados por la obra de Cristo y el poder del Espíritu Santo regenerándonos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Como alguien dijo, dice: papá, papá. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces uno ve esta doctrina tan maravillosa, decir, es la gracia de Dios. Era yo enemigo, era hijo de ira, hijo de desobediencia, hijo del diablo. ¿Y qué cambió mi vida? Dios. Dios que da vida espiritual, Dios que
produce en nosotros el arrepentimiento y la fe para que nosotros, porque es nuestra experiencia, no es que Dios se arrepiente por nosotros, yo me arrepienta, usted se arrepienta, para que usted crea en Cristo, confíe en Él y usted pueda decir, es mi Salvador, de manera personal, real, experimental. Cuando Dios le da fe verdadera, nadie lo tiene que convencer, ya Dios lo convenció. Usted dice, yo tengo fe en Cristo. Y entonces debemos ver este versículo 13 a la luz de lo que hemos meditado, que dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los hijos de Dios son engendrados por Dios. Este nuevo nacimiento es la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Como leímos, estábamos muertos y nos dio vida. Una obra soberana, misericordiosa. Aunque debemos también entender que la respuesta humana, la experiencia humana en nuestra práctica, ¿verdad? Somos nosotros respondiendo a Dios o creyendo en Dios o arrepintiéndonos de nuestros pecados, pero eso sucede porque Dios obró primero en ti, no por algo bueno en ti. Este versículo describe el lado divino de la salvación y el versículo anterior describe más bien la experiencia humana. Dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y el 13 dice, pero fueron engendrados por Dios. Y más bien dice, cómo no es que son engendrados. No son engendrados de sangre, lo cual significa no de una ascendencia sanguínea. Para los hebreos era muy importante esto de ser descendientes de Abraham. Viene de esa ascendencia. No es de sangre. El ADN, ¿verdad? Si hay que hacer un examen de ADN para saber si es descendiente de tal o cual, no le pueden hacer un examen de ADN para saber si usted es de Dios, no es de sangre. No es engendrado de voluntad de carne, no es la voluntad del hombre caído. Se pone mucho énfasis en la voluntad humana, es decir, es su decisión. La gente dice, vela, está en usted, si usted quiere estar bien con Dios, está bien con Dios. El problema es que no se entiende que la voluntad humana está corrupta, entonces nadie quiere estar bien con Dios en sus propias fuerzas. Sobre eso escribió Lutero su libro, La esclavitud de la voluntad humana. Dice que no es engendrado de voluntad de varón, no es la voluntad de otra persona, no es yo aquí por más que me esfuerce si yo voy a hacer que este muchacho que está aquí nazca de nuevo. No depende de mí. Yo puedo esforzarme por ser claro al predicar el Evangelio, yo puedo esforzarme por persuadirle a usted de que se dé cuenta de que es verdad lo que le digo, pero al fin y al cabo es la obra de Dios en su corazón. Yo no puedo hacerlo nacer de nuevo a usted. Vean a la luz de estas cosas cuán vano es lo que la falsa religión propone. Una gran cantidad de sacramentos o dogmas para llegar a estar bien con Dios, el bautismo, la Eucaristía, la comunión, la confirmación. Eso es que el hombre queriendo nacer espiritualmente a costas de sus propios esfuerzos. Y aquí la Biblia lo dice, no por voluntad de varón, no por voluntad de la carne. Por eso Jesús decía, ay fariseos y escribas hipócritas, que recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. No puede nadie hacer que otra persona sea salvo, solo Dios. La salvación es de Jehová. Y si usted dice, yo no tengo salvación, ¿quién me puede ayudar? Dios le puede ayudar. Solamente Él puede ayudarle.
Los predicadores podemos predicar la palabra por obediencia a Dios, esforzarnos por hacer claro el mensaje. Pero solamente Dios le puede dar vida espiritual. ¿Cómo hacemos entonces, puede decir alguien, para nacer de nuevo? ¿Cómo hago? Pregunte si usted hizo algo para nacer físicamente. No hizo nada, ¿verdad? ¿Podía usted hacer algo para decidir nacer físicamente? Si yo voy a nacer. No estaba en su capacidad, ¿verdad? No hay nada que podamos hacer para nacer espiritualmente. Ahora, entendiendo ese aspecto de la soberanía divina y que es Dios el que produce la vida espiritual en uno, usted debe pensar qué es lo que Dios dice en su palabra al pecador. Y Dios llama al pecador a arrepentirse de sus pecados y a venir a Cristo. Porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino por ti. Jesús te llama. ¿Has escuchado su voz? ¿Has respondido a su mensaje? Si tú escuchas la voz de Cristo, has de venir a Él, has de creer en Él, has de confiar en Él, has de despojarte de tus propias obras. Y entonces cuando ese Espíritu de Dios dé testimonio en ti de ser un hijo de Dios, podrás mirar hacia atrás y decir, definitivamente no fui yo, fue la gracia de Dios. Y muchos de nosotros que hemos experimentado esa obra de gracia, hoy debemos preguntarnos entonces si estamos andando como hijos de Dios, irreprensibles y sin mancha en medio de este mundo maligno. Quiere el Señor ayudarnos en esta semana a poder darle al Señor la gloria y la honra con nuestra forma de vivir. Oremos.